La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Jarro Café a 1000 es presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición. Et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Salep, depósito de materiales de construcción. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. ¿Por qué? Porque Coca-Cola es magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ahitos de emociones. Empezamos este Jarro Café. Vimos un partido que, la verdad que no voy a decir, hay que encuadrar y es de los mejores de la historia porque
Todos los partidos que se juegan en la Champions League tienen ese rótulo. Qué impresionante nivel, qué calidad de jugadores, qué calidad de planteamientos y qué manera de dejar de ser llorones, de dejar de protestar, de jugar, de caerse y levantarse. Los jugadores de Sudamérica tendrían que ver y aprender de estos partidos. Acá todo el mundo protesta, le rodean al árbitro, se enojan, se tiran, se caen, no se levantan más. Ahí si no se levantan más es ya porque tienen una grave lesión o ya se le acabaron las fuerzas, como le pasó, por ejemplo, a Vinicius, que se quedó sin combustible, y como le pasó a, ¿cómo se llama el lateral derecho del Madrid? Que también se quedó sin combustible. El resto a correr y jugaron 120 minutos. Probablemente solamente en los últimos 6 o 7 minutos se notó ya que estaban exhaustos, cansados. Pero qué nivel de juego, qué regalo para los que amamos el fútbol ver un partido así y además con la emoción de los penales para la definición. Bueno, qué bien. Qué bueno internet. Yo cuando era chico veíamos de fútbol extranjero, veíamos fútbol alemán, pero 15 días después los partidos. Y lo mismo, estábamos ahí prendidísimos para ver. Era tan lenta la comunicación que ni siquiera sabíamos el resultado, así que era emocionante también. Pero era en blanco y negro. Años después, ya de adolescente, se instaló un canal en Formosa, en Argentina. Y ahí transmitían los partidos del fútbol argentino. Entonces nosotros teníamos antenas altísimas y le poníamos virulana a la punta de la antena para agarrar el canal de Formosa y poder ver esos partidos. Qué impresionante ahora, ¿verdad? Qué bueno. Al instante vos estás viendo el fútbol de más alto nivel en el mundo, desde la comodidad de tu hogar. Y además cómo mejoraron los sistemas de transmisión, las cámaras, la imagen, la calidad del switcher, la instalación de cámaras dentro del arco. Dentro de poco van a instalar una cámara dentro de la pelota. Es lo único que falta, ¿verdad? Bueno. Brillante. A uno le deja contento poder ver este tipo de cosas y estas situaciones. Bueno, anoche hubo una manifestación de muchos estudiantes. Lo malo es que cierran la calle, no tendrían que cerrar la calle, ¿verdad? Les resta simpatía en la gente y además le perjudican a mucha gente trabajadora que sale de su trabajo para ir a su casa y quedan horas, le restan horas a su descanso por culpa de que hay calles que están siendo intervenidas por los estudiantes. Se puede ni hacer una protesta sin necesidad de cerrar la calle. Creo que se puede, ¿verdad? Bueno. Estaba buscando y no encuentro cuál es la situación. Se mantiene todo muy reservado, lo cual me da esperanzas a mí, ¿verdad? Se mantiene en total reserva, en total silencio, la situación de la gente del EPP que fue capturada en la Argentina. Lo último que supimos es que están en libertad, pero bajo vigilancia para que no se escapen. Y que el gobierno argentino está trabajando para poder sacarles
el estatus de refugiados y extraditarlos al Paraguay. Ojalá que todo llegue a buen puerto. Ojalá. Porque estos criminales ya causaron demasiado daño al país y mataron a demasiada gente. El 95% de los cuales eran de familias humildes, de pobres, a quienes ellos dicen defender. Bueno, con respecto a este tema, ya lo dije una vez y ya mucha gente entendió, pero no está de más, Juanma, te mandé ahí un video que el tema de el arancel cero, la universidad gratis, no soluciona el problema y perjudica más a los pobres que a los ricos. No a los estudiantes pobres o a los ricos, porque tanto en sistemas de universidad gratis como en sistemas de universidad paga, siempre el mismo porcentaje nomás es el de pobres y el de ricos en la universidad. El drama es que cuando es gratis, toda la población paga la universidad. Nada es gratis en el mundo. Entonces, los pobres, que son la mayoría, pagan con sus impuestos, a los que les cuesta más a ellos, la universidad de un 70% de gente que podría pagarse a sí misma el estar en un aula universitaria. Hay un canal de YouTube que es muy interesante, que se llama Visual Economic, que tiene mucho prestigio y que recurre a muchas fuentes y a muchos estudios para opinar sobre diversos temas económicos. Elaboraron un estudio sobre cuál es la realidad de la supuesta universidad gratuita. Quiero que escuchen ustedes, como es el audio de un video, ahí dice, miren este cuadro, y ustedes no van a ver el cuadro, pero se entiende perfectamente qué es lo que plantea Visual Economic. Vamos a escuchar. Queridos amigos, amigas, os lanzo una pregunta. ¿Creéis que el acceso a la universidad tiene que ser gratuito para todo el mundo? Pues me atrevo a decir que probablemente la mayoría de vosotros penséis que sí, que hay razones más que de sobra por las que el acceso gratuito a la educación superior es más que deseable. Por ejemplo, al no tener que pagar tasas universitarias, todo el mundo podría formarse y conseguir un empleo de calidad. Por así decirlo, la universidad gratuita sería una forma de promover la igualdad de oportunidades sin importar el nivel de renta de las familias de los estudiantes, el mérito y el esfuerzo por encima de la capacidad económica. En definitiva, lograr que hasta la persona más pobre pueda acceder a la universidad parece una manera perfecta de reducir la desigualdad y lograr un mundo más equitativo. Y en parte, puede que tengáis razón. Sin embargo, siento decepcionaros, pero las cosas no son tan fáciles. Y es que este tema en particular es un poco más complicado de lo que puede parecernos a simple vista. ¿Queréis alguna prueba de lo que estoy diciendo? Pues fijaos. En esta línea se representa el porcentaje de acceso a la universidad de los jóvenes estadounidenses. Como veis, cuanto mayores son los ingresos de sus padres, mayores son también las posibilidades de que los hijos accedan a la educación superior. En concreto, mientras que 9 de cada 10 hijos de las familias más acomodadas consiguen acceder a la universidad, tan solo 3 de cada 10 hijos de familias pobres consigue hacerlo. Es decir, que si naces en una familia rica de Estados Unidos, tienes el triple de posibilidades de ser universitario respecto a si naces en una familia con bajos ingresos. Pero claro, hasta aquí, todo normal, todo esperable. Estados Unidos no se caracteriza precisamente por disponer de universidades gratuitas accesibles para todos, por lo que es lógico que los más pobres tengan a la vez menos oportunidades que el resto de personas. No obstante, fijaos en lo que pasa cuando sobre la misma gráfica dibujamos una línea representando el acceso universitario en Francia. Sorprendentemente, las líneas francesas y estadounidenses son casi idénticas, tanto ricos como pobres. Estadounidenses y franceses acceden a la universidad en proporciones muy similares. Así que vale, ahora seguro que muchos estaréis preguntando, ¿es que acaso en Francia las universidades también son privadas y las familias con menos recursos tienen que enfrentarse a tasas universitarias inasumibles que provocan esta grave desigualdad? ¿Son el sistema yanqui y el francés sistemas tan parecidos? Pues amigos, aquí es donde viene lo más curioso de todo.
Francia es todo lo contrario a Estados Unidos. Francia es uno de los países con la universidad más subvencionada de todo el mundo. Por ejemplo, mientras que en Estados Unidos el pago medio por año universitario supera los $9.000, en Francia los pagos oscilan como mucho entre los 200 y los 600 euros. Y claro, todo eso por no hablar del enorme sistema de becas público francés. En resumen, ir a la universidad en Francia es 20 veces más barato que en Estados Unidos. Sin embargo, eso no se traduce en que los pobres estén teniendo más capacidad para formarse en estudios superiores. Es como si tener una universidad casi gratuita en Francia diese completamente igual. La cuestión es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué a pesar de la abrumadora diferencia de precios las desigualdades sociales se mantienen prácticamente intactas? ¿Por qué volver la universidad tan barata no parece servir para absolutamente nada, al menos si hablamos de facilitar el acceso? Pues lo cierto es que la respuesta posiblemente te sorprenda incluso más. ¿Qué pensarías si te dijera que en realidad la universidad gratuita, o bueno, casi gratuita, incrementa más la desigualdad? Y si te dijera que ofrecer la universidad a coste cero puede ser una política idónea para exacerbar desigualdades y castigar a las clases menos acomodadas. Pues bien, hoy en Visual Economic vamos a explicar esta interesante paradoja. Así que, atentos. Hace justo un momento hemos dicho que tanto en Francia como en Estados Unidos los hijos de las familias más acomodadas tienen 3 veces más posibilidades de ir a la universidad que los hijos de las familias con menos recursos. Todo esto a pesar de que en Estados Unidos el coste universitario es mucho mayor que en Francia. Y si os fijáis, solo con esta información ya podríamos deducir un factor clave. Tal vez el precio a pagar por la universidad no es lo que está causando estas diferencias de clase. Pero si el precio de las matrículas no es la causa real de la desigualdad, ¿cómo demonios se explican entonces semejantes diferencias entre las familias más y menos pudientes? Pues la respuesta está en los niños. En un estudio hecho en colegios alemanes se encontró que los niños procedentes de las familias con menos recursos tenían una clara desventaja académica respecto a los niños de familias promedio. Por ejemplo, mientras que solo 2 de cada 10 niños de las familias más pobres eran capaces de reconocer letras al empezar el parvulario, más de 7 de cada 10 niños de las familias medias eran capaces de hacerlo. Y no importa si las razones de fondo son culturales o materiales. Lo más interesante de este dato es que demuestra que la bonanza económica está correlacionada con el desarrollo académico de los niños. Y eso que estamos hablando solo de edades de parvulario, donde aparentemente las diferencias de renta no deberían afectar demasiado. Pero ¿por qué importa todo esto si hablamos de desigualdad universitaria? Pues básicamente por una razón. A medida que el bajo rendimiento escolar de un estudiante procedente de una familia con bajos recursos se va acumulando, este estudiante tiene cada vez más posibilidades de fracasar académicamente y terminar abandonando el sistema educativo. En pocas palabras, que si los hijos de las familias más pobres van menos a la universidad, esto tiene que ver sobre todo con lo que podríamos denominar como el fracaso escolar anticipado, y no con no poder pagar las matrículas. Y entonces que éstas sean más o menos costosas, pues al final no resulta demasiado relevante para frenar el problema. Pero ojo, porque aún hay más. En un estudio hecho en Francia se encontró que 9 de cada 10 estudiantes recibían ayuda económica de sus padres. Bueno, hasta ahí bastante esperable. Sin embargo, lo importante es que mientras que los más pobres recibían de sus padres, como mucho, 3.000 euros al año, los hijos de los más pudientes recibían hasta 10.000. Y como os podéis imaginar, para muchos jóvenes que tienen que irse a vivir a otras ciudades para estudiar, esto supone una diferencia muy, pero que muy significativa. Porque en muchas ocasiones el coste de ir a la universidad va mucho más allá de la matrícula en sí. Hablamos del alquiler, el transporte, la comida y todo lo necesario para poder cursar los estudios universitarios. Una operativa que efectivamente para muchas familias con pocos recursos es demasiado costosa, por mucho que las matrículas sean o no gratuitas. Y es ahí donde surgen otras opciones como las becas o la financiación participativa, pero de eso ya hablaremos. El caso es que al comenzar este vídeo no hemos dicho en ningún momento que poner matrículas gratuitas no sirva para nada. Hemos dicho que además puede ser perjudicial para los estudiantes de familias más humildes. La pregunta es, ¿cómo puede ser que las matrículas gratuitas perjudiquen a los que menos tienen? Pues bien, veámoslo. El Robin Hood invertido.
Pensadlo por un momento. Un sistema universitario gratuito significa que es gratuito para todo el mundo, para ricos, para las clases medias y para los pobres. Sin embargo, lo de gratuito tiene trampa. A fin de cuentas, el gasto público se financia con los impuestos que al final del día pagamos todos. Y la pregunta es, si los ricos van 3 veces más a la universidad de lo que lo hacen los pobres, y si el Estado se encarga de pagar todas esas matrículas con los impuestos de todos, ¿no equivale eso a destinar impuestos a pagar mayoritariamente las matrículas de las familias acomodadas? Pues todo apunta a que efectivamente. En Francia, la subvención universitaria promedio que recibe el 30% de las familias más pobres es de cerca de los 8.000 euros anuales. Sin embargo, atentos, la subvención media que recibe el 10% de las familias más ricas se sitúa en los 18.000 euros, más del doble. Esto es lo que se conoce como una política regresiva, o también como un Robin Hood invertido, es decir, usar los impuestos para ayudar a los más ricos y no a los más pobres. Algo bastante irónico, teniendo en cuenta que siempre se venden los impuestos como un método de ayuda a los más desfavorecidos. Y atención, porque la cosa no se acaba aquí. Otro factor que empeora aún más este fenómeno del Robin Hood invertido es que si los ricos tienen mayores subvenciones universitarias y por tanto más oportunidad de acceder a empleos mejor pagados, entonces la desigualdad entre clases crece con el tiempo. Al pagar la universidad de forma desproporcionada a los más ricos, hacemos que en el futuro estos ricos sean todavía más ricos. Esto es lo que se conoce como desigualdad dinámica. Y por poner un dato ilustrativo, de media en Estados Unidos un universitario puede cobrar hasta $2.000 mensuales más que alguien que solo tiene un título de secundaria. Así que echad vosotros mismos las cuentas. Sea como sea, y después de haber visto los potenciales problemas de volver gratuita la universidad, no podemos irnos de aquí sin aportar ninguna solución. Así que la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que los más desfavorecidos puedan ir a la universidad sin tener que volverla gratuita? ¿Existe alguna alternativa realista a los sistemas altamente subvencionados? Pues lo cierto es que sí, y para ello, preparaos porque tenemos que viajar hasta Inglaterra. ¿Cuál es la mejor opción para perder grasa y aumentar la masa muscular después de los 35? ¿Comer menos carbohidratos o hacer 1 hora de ejercicio intenso en el gimnasio? Nada es gratis. Aunque a muchos os cueste creerlo, hasta hace apenas 2 décadas la universidad en Inglaterra era completamente gratuita. Durante buena parte del siglo XX, el gobierno británico se hizo cargo de los costes universitarios para que los estudiantes ingleses no tuvieran que pagar ni una sola libra de su bolsillo en sus estudios superiores. Sin embargo, en el año 98 la cosa cambió. El gobierno decidió que no le apetecía seguir gastando todo el dinero que gastaba en las universidades inglesas e hizo que éstas empezaran a cobrar matrículas universitarias de hasta 1.000 libras esterlinas cada año. Eso sí, matrículas que eran más bajas si el alumno venía de una familia con menos recursos, todo hay que decirlo. Pero de esta forma, el gobierno se pudo ahorrar unos cuantos billetes y los alumnos tuvieron que asumir una pequeña parte del coste de sus estudios. Pero vamos, nada demasiado serio. En cualquier caso, este pequeño cambio del 98 no fue tan importante por su magnitud, sino porque fue la antesala de lo más interesante que os vamos a contar en este vídeo. Y es que, unos años más tarde, en el 2006 y el 2012, el gobierno británico volvió a hacer otros 2 grandes cambios en el sistema universitario british, ambos con el objetivo de privatizar aún más el gasto educativo. Y estos cambios, amigos, estos sí que fueron realmente considerables. A partir de entonces, el gobierno permitió a las universidades poner precios a las matrículas de hasta 9.000 libras por año, haciendo con ello cargar con una parte muy importante del coste universitario a los alumnos, al tiempo que el Estado recortó su gasto público en esta partida en casi 2/3 respecto a los años 90. Además, el gobierno eliminó la posibilidad de que las familias con menos recursos pudieran pagar matrículas reducidas. Así que todo el mundo acabó pagando el mismo precio independientemente de su riqueza. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron las consecuencias de estos cambios? ¿Fue eso una hecatombe para las familias humildes? Pues después de prácticamente privatizar las matrículas, efectivamente hubo un grupo de población que fue el gran perjudicado. Lo que pasa es que sorprendentemente, el grupo perjudicado no fue el de los más pobres, sino que fue el grupo de los más ricos. Sí, tal cual como lo escucháis. Después de las reformas del año 2006, los estudiantes de familias con mayor poder adquisitivo redujeron su participación universitaria en 1,6 puntos porcentuales. ¿Y adivináis qué pasó con el resto de los estudiantes? Pues sí, exactamente todo lo contrario. El gobierno inglés, a través de la privatización de las matrículas, logró reducir en 2/3 el gasto universitario sin perjudicar a las clases medias y bajas. Y pensadlo bien, al reducir el enorme gasto que iba a parar a las universidades,
ahora el gobierno tiene más recursos para poder dedicarlos a reforzar los niveles más básicos de enseñanza y conseguir que menos jóvenes desfavorecidos abandonen prematuramente el sistema educativo. Con esta reforma, el Robin Hood inverso quedó reducido a cenizas. Los estudiantes ricos ahora tenían que pagar sus matrículas universitarias, aunque, pensándolo bien, ahora las clases medias y bajas también tienen que pagar más matrícula. ¿Cómo es posible que eso no les afectase? Tiene que haber algo más, ¿no os parece? Pues efectivamente, ese algo más es lo que se conoce como los créditos estudiantiles. Junto a las reformas de 2006 y 2012, el gobierno británico lanzó un programa de créditos públicos al que podía acceder todo el mundo. El gobierno te prestaba un dinero para estudiar y una vez acabaras tu carrera, se lo tenías que devolver. Esto puede parecer simple y como ayuda, pues un poco floja, pero un momento, porque lo bueno de estos créditos es que tenían una condición que los hacía muy especiales. Si un estudiante no conseguía encontrar un buen empleo después de acabar la universidad, no tenía que devolver ni un solo penique al Estado. Por lo que, gracias a este sistema, el acceso a la universidad para las personas desfavorecidas seguía siendo muy sencillo y prácticamente libre de riesgo. Si al acabar la carrera un estudiante no ganaba más de 21.000 libras anuales, pues no tenía que devolver nada. Es precisamente por eso que los pobres no se vieron perjudicados por la reforma. Ahora bien, hace un momento hemos dicho que aparte de la matrícula existían otros gastos que deben ser tenidos en cuenta, como por ejemplo el alquiler, la comida o el transporte de estudiantes que se ven obligados a mudarse de ciudad para poder estudiar. ¿Acaso la reforma inglesa tuvo en cuenta esos factores para ayudar a las familias desfavorecidas? Pues sí, junto a la línea de créditos estudiantiles, el gobierno británico aprobó también becas de hasta 3.700 libras anuales para estudiantes con pocos recursos, cosa que por cierto se vio reflejada en que desde entonces los estudiantes de familias menos pudientes pudieron desplazarse a universidades más lejanas de sus hogares a las que antes no podían acudir. No suena mal, ¿no os parece? En muchas ocasiones la clave no es gastar más, sino sobre todo gastar mejor. Sea como sea, queridos amigos de Visual Economic, de este vídeo podemos extraer por lo menos 3 conclusiones. 1. La universidad gratuita tiende a destinar mayoritariamente dinero público a personas que no lo necesitan, por lo que es una política regresiva. 2. El principal problema por el que los jóvenes de pocos recursos no acceden a la universidad es el abandono estudiantil prematuro y no tanto el coste de las matrículas universitarias. Y finalmente, aunque no menos importante, 3. Existen métodos más eficientes para garantizar el acceso universitario a todos sin que eso suponga un despilfarro público, como por ejemplo los créditos estudiantiles o las becas para estudiantes con menos recursos. Aunque llegados a este punto, el turno es para todos vosotros. ¿Cuál sería vuestro sistema universitario perfecto? ¿Seguís creyendo que la universidad... Ahí está, ese era el informe de Visual Economic. Clarísimo es. Vamos a ver qué dice la gente. Alberto, ¿cómo se llama el estudio de la universidad que estás pasando y de dónde se consigue para volver a escuchar, para entender? Dice acá Antonio Morel. Hay un canal en YouTube que se llama Jarro Café Podcast. Y ahí están todos los programas de todos los días desde hace casi 2 meses. Así que ahí vas a poder volver a escuchar de acuerdo con la fecha, Antonio. Y de paso, cuando entres al canal para escuchar, esto no es que ahora vas a escuchar un poco más tarde porque... una vez terminado el programa, yo le envío, Juanma me envía a mí el audio, yo le envío a Elvio y Elvio levanta al canal de YouTube. Así que esta noche o mañana vas a poder escuchar. Y ya que vas a escuchar y ya que buscas en YouTube el canal Jarro Café Podcast, suscríbete y eso me conviene a mí y para vos es gratis. Lo que puedo decir es que vamos a hacer un tremendo papelón si llegamos a jugar el Mundial de Clubes. ¿No querés ver a Salcedo o Hugo Benítez marcando a Vini, a Rodrigo, a De Bruyne, a Bellingham, a Haaland? Dice. No es el tema de estas individualidades. El juego colectivo que tiene es impresionante. Nadie se equivoca un pase. Impresionantes son. Todos. En este nivel son todos super cracks. Dice acá, siempre listo, dice Sarcoma. Muy bien, Sarcoma, siempre listo. Bueno, dejando de lado los dramas terrenales, vamos a hablar un poco de cosas
que tienen que ver más con los mitos, con la cultura, con la religión, con los dioses. En el Olimpo, Apolo era el dios del sol. Aunque aparte de ser el dios del sol, tenía otras ocupaciones, tenía que atender otros asuntos. Por ejemplo, era un profeta, era alguien que adivinaba el futuro. Esa en realidad era la especialidad por la que más gente acudía a Apolo. Prácticamente todos los dioses del Olimpo podían ver algo del futuro, pero Apolo era el único que, de una manera sistemática, ofrecía su don, su capacidad de ver el futuro a los seres humanos. ¿Qué es lo que hizo? Fundó un templo que se llamó Oráculos. Y este templo tuvo varias sucursales. Y el más famoso de esas sucursales era el Oráculo de Delfos. Habrán escuchado ustedes porque está en la historia, por ejemplo, de Edipo y de otros momentos de la mitología griega. En Delfos, Apolo santificó a las sacerdotisas que pasaron a llamarse Pitias. Y entonces los reyes y los nobles, y de vez en cuando también la gente corriente, viajaba hasta Delfos a suplicar que se les desvele qué iba a suceder en el futuro. Por ejemplo, entre los peticionarios, digamos, le podemos mencionar a Creso. Creso, rey de Lidia. Creso es alguien que trascendió las épocas y hasta ahora se le menciona, aunque no se sabe, la gente que dice eso no sabe bien por qué lo dice. La frase es tan rico como Creso. Y bueno, Creso era muy rico y parte de la causa por la que fue tan rico era que fue una de las personas que inventó el dinero. O sea, las primeras monedas que conocemos fueron las monedas lidias, que era el reino de Creso. Lidia estaba en lo que ahora llamaríamos Anatolia, que es una región de la actual Turquía. Ahí estaba Lidia, ahí estaba el reino de Creso y ahí se inventó la moneda. Pasa que, como pasa muchas veces con la gente que acumula una gran fortuna, esa gran fortuna no frenó su ambición, sino que acicateó su ambición, sus ganas de tener cada vez más. Y entonces su nación, que no era tan grande, Lidia, ya no era suficiente para él porque ya tenía toda la riqueza que podía obtener en Lidia. Y así, según uno de los 7 libros de la historia de Heródoto, se le metió en la cabeza que iba a ser una excelente idea invadir y someter a Persia. Persia, que ahora es Irán, era la superpotencia. Eran los Estados Unidos de América, pero del siglo 7 antes de Cristo. ¿Por qué era tan poderosa Persia? Porque en ese momento, estamos hablando del siglo 7 antes de Cristo, un rey, Ciro, había conseguido unir a todos los pueblos persas y también a los medos. Y con eso formó un imperio poderoso tanto en riquezas como en hombres, como extensión territorial. Y entonces Creso
puso sus ojos en Persia. Dijo, si yo conquisto Persia, ahí lo que voy a hacer más rico. Ya era increíblemente rico, pero la ambición es así. Sin embargo, era una aventura que no carecía de riesgos. Persia era una superpotencia tanto económica como militar. Entonces, dijo, lo que vamos a hacer es irnos hasta Delfos y vamos a preguntarle al oráculo qué suerte vamos a tener si es que invadimos Persia. Si nos va a ir bien o si nos va a ir mal. Entonces, de acuerdo con lo que nos diga el oráculo de Delfos, vamos a actuar. Así que fue con su comitiva y la pregunta que le hicieron al oráculo es, ¿qué va a pasar si Creso le declara la guerra a Persia? Y la sacerdotisa consultada, la Pitia consultada, sin dudar, atiendan la pregunta, ¿qué va a pasar si Creso declara la guerra a Persia? Y la Pitia le contesta, va a destruir a un poderoso imperio. Creso saltó de alegría, los dioses están con nosotros. Vamos a invadir Persia. Y ya contando con las riquezas que iba a obtener invadiendo Persia, calculando la cantidad de satrapías que pronto iban a ser de él, Creso, que repito, pertenecía a un país pequeño, contrató a un montón de mercenarios de distintos pueblos de los alrededores e invadió Persia. Y por supuesto, fue humillantemente derrotado. Perdió todas y cada una de las batallas. Y no solamente se destruyó su reino, Lidia, sino que él, durante el resto de su vida, quedó convertido en un súbdito del rey Ciro. El rey Ciro le tuvo compasión y le tuvo en su corte ahí tirado de vez en cuando a algunos funcionarios. Él se iba y decía, yo soy el rey de Lidia, yo soy Creso, fui el hombre más rico del mundo y te puedo dar unos consejos. Nadie le daba bola, ¿verdad? O sea, era un parásito en el palacio de Ciro. Y entonces un día consigue volver hasta Delfos a consultar con él. Más que a consultar, a reprocharle, le dice a la Pitia, me jodiste, me dijiste que iba a destruir un reino. Y sí, le dice, no te jodí, te dije la verdad, destruiste tu propio reino al invadir Persia. Lo cual era absolutamente cierto. Eso es lo que le dijo. No le dijo, vas a ganar y vas a destruir Persia. Vas a destruir un reino, le dijo. Y destruyó su propio reino. También hay un poco de trampa en lo que le dijo Pitia, ¿verdad? En un enfrentamiento entre dos reinos, uno va a ser destruido. Pero si ella no aclara que el reino va a ser destruido, el que escucha le pone el sentido que quiere. Y por supuesto, Creso, lleno de ambición, le puso el sentido que él quería escuchar, que él iba a ser el vencedor. Algo parecido, así por ejemplo el emperador Hirohito hubiera vivido hasta el final de sus días como asesor, lo que le pasó a Creso, como si le hubieran llevado a los yanquis a Hirohito para que sea, qué sé yo, un paje en los alrededores de Washington. Bueno, la injusticia que él consideraba que todo este asunto le afectó a Creso de una manera tremenda, como ustedes podrán imaginar.
a fin de cuentas, él había jugado de acuerdo con las reglas, se había ido a Delfos, había ofrecido, porque eso también había, no sé si ya les dije, no, era gratis ir a consultar a Delfos, tenías que llevar regalos, buenos regalos para que las pitias te contesten. Así que esto le costó a Creso su reino y su riqueza. Y lo que dice Heródoto con respecto a esto es que la profecía que dio Apolo era que si Creso hacía la guerra a Persia, destruiría un poderoso imperio, dice. Eso que ya les expliqué también dice Heródoto. Y dice también Heródoto, si no hubiera estado cegado por la ambición, a continuación de la pregunta, le hubiera al escuchar la respuesta, le hubiera repreguntado, ¿cuál de los dos imperios es el que se va a destruir? ¿El mío o el de Ciro? Pero ahí está, Creso no entendió lo que se le decía, no hizo otra pregunta y perdió su imperio. Esto muestra también por la ambigüedad de las respuestas que normalmente daba el oráculo. Es que era un negocio de los perros. Le habían adjudicado a Apolo los que hicieron el oráculo de Delfos, pero era para desplumarle a los reyes crédulos. Y después, cuando no pasaba lo que dijeron que pasaba, gracias a la ambigüedad de la respuesta, podían explicar los errores y mantener su fama de oráculo, de profeta. En todas las respuestas que daba el oráculo de Delfos, lo común era la ambigüedad. Se podía entender la respuesta de varias maneras. Eso nos dice que incluso a los profetas, a los que uno cree que le van a decir las cosas que van a ocurrir, uno que consulta tiene que hacerle preguntas inteligentes. E incluso cuando parecen decir las cosas que deseamos escuchar, hay que asegurarse y llevar a un planteamiento exacto, ¿verdad? Los que hacen la política, los políticos actuales, no tienen que aceptar las cosas a ciegas. También tienen que comprender las cosas y lograr que no se interpongan sus propias ambiciones, sus propios intereses en el camino de su comprensión. O sea, la conversión de algo que parece que es bueno tiene que, la conversión de eso que parece que es bueno a una ley o a una realidad o a una disposición, tiene que hacerse con cuidado, por lo que parece realmente bueno, a lo mejor no lo es tanto en la práctica. ¿Y cómo uno puede averiguar si eso que parece realmente bueno es así o es peor? Y hay que mirar las experiencias de esas ideas que ya fueron aplicadas en otro lado. Porque como dice el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo ya se ha probado. Y hay que mirar nomás. Y hay que mirar los datos. No decir, qué bien suena universidad gratuita. Qué bien suena. Arancel cero, qué bien. Los pobres van a poder. Y bueno, suena bien. Pero la experiencia en diversos países muestran que no es así. Que al final los pobres son los que son más perjudicados y que hay otras cosas que sí se pueden hacer y que pueden mejorar la situación para la universidad, para que haya equilibrio en la universidad. Pero por supuesto,
eso no le vas a poder ir a explicar a gente que no piensa, a gente que se obnubila, a gente que no analiza. En esto también se tiene que aplicar a diversos campos, no solamente a la política, por ejemplo, a la ciencia. El tema del calentamiento global, o antes se decía calentamiento global, que se iba a acabar en el polo, en los polos del hielo, que iban a subir los ríos y que para el 2000 ya las ciudades que tienen costa al mar no existirían, estarían todas inundadas. No pasó eso. Entonces se cambió sutilmente, ya no se habla de calentamiento global, se habla de cambio climático. Y se dice que el cambio climático es por culpa del hombre. Pero si vos mirás los datos fríos, por ejemplo, dicen que el cambio climático se produce por la abundancia de CO2 en la atmósfera, que es producto de la quema de combustibles fósiles. ¿Ustedes saben qué porcentaje del CO2 en la atmósfera puede achacarse? No es seguro, a lo mejor es menos, pero haciendo los cálculos todo en favor de la teoría de que es el hombre, se llega solamente a que un 4% del CO2 se le puede achacar al ser humano. ¿Y cómo se consigue mantener, por ejemplo, la Agenda 2030, que establece un montón de medidas para empobrecer aún más a los pobres y para que el mundo en sí sea más pobre y no avance? Imponiendo verdades, pseudo verdades, basadas en proyecciones que hacen personas interesadas no en llegar a la verdad, sino en obtener subvenciones. Se convierte eso en la realidad absoluta, se convierte eso en algo que no se puede discutir. Entonces al tipo que te dice, no estoy seguro que sea por culpa del hombre, negacionista. ¿Cómo va a decir que no está seguro si es seguro? Y la ciencia ha avanzado a lo largo de los siglos gracias a las dudas, no gracias a las certezas. El ser humano creía, y la ciencia de ese momento, la ciencia aristotélica, estamos hablando del siglo III antes de Cristo, creía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra. Como Aristóteles dijo eso, al que discutía se le decía negacionista, se le marginaba de los claustros científicos, a tal punto que pasaron más de 1000 años hasta que alguien se atrevió a cuestionar. Nicolás Copérnico. Él escribió un libro en donde, basado simplemente en la teoría, no en pruebas, porque no tenía las herramientas para probar lo que decía, pero haciendo cálculos y pensando, sugirió que a lo mejor la Tierra no era el centro del universo, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Se armó un quilombo. Le prohibieron que publique el libro sin un prólogo en el que él dijera, miren, no tomen en serio este libro. Es un simple ejercicio de imaginación. Espero que les resulte entretenido, pero no crean. Si no ponía eso en el prólogo, no iba a poder publicar, entonces tuvo que poner y publicó. Pero pasaron varias décadas y apareció alguien, Galileo Galilei, que sí concibió un instrumento para comprobar las teorías de Copérnico. El tipo había visto que los ejércitos
holandeses tenían un instrumento que era un tubo que tenía unos vidrios, unos lentes, y por ese tubo miraban y las cosas lejanas le aparecían cerca. Entonces él dijo, vamos a hacer algo así, pero que apunte al cielo y vamos a ver más de cerca el universo. Galileo Galilei inventó el telescopio, copia del catalejos de los holandeses, de los militares holandeses, y ahí comprobó, tuvo pruebas de que lo que decía Copérnico era cierto. Galileo Galilei dijo, sí, acá está, miren, nosotros no somos el centro del universo, somos uno de los planetas que giran alrededor del Sol. Se armó un quilombo, todos los científicos le mandaron al diablo, le denunciaron ante el Papa, que era la principal autoridad religiosa y científica, le llamaron a Galileo, le juzgaron y le obligaron a decir que en realidad no era cierto lo que él decía. Pero por suerte pasaron pocas décadas más y se aceptó la idea y se supo, se comprobó, o sea, se aceptaron las pruebas y todo el mundo ya pasó a saber que la Tierra no era el centro del universo, sino que girábamos como los otros planetas alrededor del Sol. Pero en cada ocasión en que la ciencia se cerró y no dejó que haya dudas y no dejó que nuevas ideas o nuevos descubrimientos sean estudiados y adoptados, se atrasó el progreso humano y muchas veces se atrasó por la conveniencia de determinados sectores. Por ejemplo, la Iglesia Católica no quería aceptar que la Tierra no era el centro del universo porque eso iba en contra del poder divino que el representante de Cristo en la Tierra tenía. Si todo el tiempo la Iglesia había dicho que Dios creó la Tierra como el centro del universo, ¿cómo estos van a venir a decir lo contrario y nos van a restar poder? No era por ignorantes o por tosudos que se negaban a esa realidad, sino que era por conveniencia. Lo mismo ocurre con el caso del cambio climático. ¿Por qué se le tacha al que está en contra del cambio climático antropogénico? Porque probablemente hay cambios climáticos permanentemente en la Tierra. A lo largo de los milenios hubo momentos en que la Tierra era más caliente, otros momentos en que era más fría, hubo momentos en que era extremadamente caliente y hubo momentos en que era una bola de hielo la Tierra. La última glaciación ocurrió hace tan solo 10.000 años. El hombre ya existía y sobrevivió. Bueno, entonces, ¿qué conveniencia hay en decir desde los claustros científicos que el cambio climático es antropogénico? La conveniencia es política y económica. ¿Qué es lo que pasa? Vos sos un científico, un investigador científico. Vos para hacer tus investigaciones y para vivir bien, ¿verdad? Necesitas que te den fondos para que vos hagas tus investigaciones. Si vos decís, quiero hacer una investigación para refutar que el cambio climático es por culpa del hombre, no te van a dar ni un peso, porque el interés político está en que se azuse esa creencia. Pero en cambio, si vos decís, quiero hacer un estudio para confirmar que el cambio climático es antropogénico, que es por culpa del hombre, te van a llover dinero y apoyo. Entonces, se sesga, lamentablemente, a la ciencia, como siempre, en favor de algo que no es cierto. O que tal vez es cierto, pero que no se investiga.
Les quiero recomendar un canal de YouTube también que se llama The Wild Project de Jordi Wild. Jordi Wild es probablemente el youtuber que tiene más seguidores en Europa. Lo que él hace, él no es científico. Lo que él hace con mucha inteligencia es traer a científicos a discutir temas de frente a las cámaras. Y trajo la semana pasada a un científico que cree que que el cambio climático es por culpa del hombre, y a un científico que cree lo contrario. Y se pusieron a discutir. Dura casi 3 horas la discusión y es espectacular. Te abre los ojos. Son 2 científicos y uno de ellos, el que dice que no hay pruebas de que sea por culpa del hombre y que da un montón de datos, explica por qué la mayoría de los científicos hacen estudios que avalan que es por culpa del hombre, por el tema de la plata. Lo mismo de la época aristotélica, de la época de Copérnico, de la época de Galileo Galilei. Me van a preguntar a mí, y yo no sé. Yo no soy científico y los datos que yo tengo son los datos que muy pocos son capaces de brindar, porque se les pone una mordaza, se les quita fondos y nadie quiere estar software. Voy a alinearme nomás para poder recibir fondos. Eso de alinearse no es, lamentablemente, no es infrecuente en el mundo de los científicos. ¿Se acuerdan ustedes del científico coreano que anunció un sistema de clonación simplificado y seguro y no sé qué, y ya tenía una granja de bebés, no sé qué? Recibió un montón de... y era todo bola. El tipo inventó papers, inventó datos, inventó experimentos solo para recibir fondos. Fue famoso el caso, busquen ustedes. Científico inventa granja de bebés. O sea, ¿cuál es el mensaje? Que hay que mirar qué hay detrás. ¿Y qué hay detrás? ¿Por qué se le da fondos a la propaganda que dice que el cambio climático es por culpa del hombre? Porque hay un interés político detrás. Hay un objetivo político, que es la búsqueda de alguna manera de imponer el comunismo. Porque el comunismo no se puede imponer en sociedades donde existe la meritocracia, existe el esfuerzo, el premio al trabajo. No, se tienen que igualar todos a través de la pobreza. Y las medidas que se están tomando supuestamente para evitar el cambio climático antropogénico son todas medidas empobrecedoras. Son todas medidas que buscan disminuir el esfuerzo económico del hombre para convertir al planeta entero en una villa miseria. Ese es el objetivo final de toda esta publicidad en favor del cambio climático. Muy bien, esperemos haber sido claros, no haber sido tan confusos, porque son temas de los que muy poca gente habla, justamente por el miedo a que le digan negacionista. Estamos pues en un momento de la historia que se parece mucho al siglo XV en Europa, en plena Inquisición, donde el que decía, yo creo que no es tan así, ¿será que Dios existe? A la hoguera, negacionista. A la hoguera, blasfemo. Se te ponía un rótulo y chau. Y estamos en lo mismo ahora, ¿verdad? Va bien de facho. Va bien de negacionista. No hemos avanzado nada. Lo que tenemos que hacer es mirar la historia y ver cómo han transcurrido las cosas
para no creer a pie juntillas cualquier cosa y ser lo suficientemente valientes como para enfrentar la posibilidad de que te cancelen. Porque lo que se está viendo también es que se está superando eso, el miedo a la cancelación. Y no es la primera vez que ocurre. También ocurrió eso después de la Inquisición. Vino un tipo llamado Martín Lutero y cuestionó las cosas que había que cuestionar y cambió el rumbo de lo que era en ese momento la principal fuerza política del mundo, que era la Iglesia Católica en Europa. Muy bien, vamos a mirar qué dice la gente. Dice por Caro: hola Albert, increíble la cantidad de organizaciones que se colgaron de la marcha de anoche. Un reportero le preguntó a un personaje a qué grupo pertenecía y este le responde que era de la Comisión contra la Tortura. Otra señora dijo que era del grupo contra la violencia a las mujeres y otra por el derecho a la tierra. Cualquier guayaba apoyando algo completamente sin sentido. La universidad debería ser para un grupo de élite a nivel de inteligencia y que los que puedan pagarla que lo hagan. Hay mucha gente becada por el Estado cuyas familias fácilmente pueden pagar sus estudios. Lo que debería promoverse es el mando medio, que es bastante mediocre y no da abasto. Electricistas, técnicos en fontanería, electrónica, mecánica automotriz de punta, etcétera. Y no llegar al proletariado universitario en donde un abogado termine siendo chofer de taxi o un economista ordenanza. Impresionante la cantidad de universitarios mediocres con títulos dividiendo la torta laboral. Totalmente de acuerdo, por Caro, tenés toda la razón. El país en donde a partir de hace casi 70 años se instaló el tema de todo el mundo a la universidad es Cuba, lo cual no hizo de Cuba un país rico, sino que hizo de Cuba el país más pobre de América, donde todos son pobres, pero también todos son universitarios. Y las chicas que son ingenieras se convirtieron en jineteras, o sea, en prostitutas, por la necesidad. Porque no hay trabajo para todas las ingenieras, para todos los abogados, para todos los médicos, no hay nada. Entonces, para sobrevivir, se prostituyen. Usted ha dicho la palabra correcto, señor Porcaro. Y acá a ver qué dice Félix. Hola Albert, ¿cómo estás? Ahora me enganché a tu programa. ¿Me puedes explicar cuál es el pedido, digamos, de los estudiantes universitarios con respecto a la marcha? Lo que me llama la atención es que inicialmente era asegurar el arancel cero. Luego el gobierno le asegura el arancel cero, no, que quieren que no sea de fuente 100. Después le aseguran que fuente 100 va a tener el rubro asegurado, ok, no, pero queremos que otros programas del Estado estén asegurados. Entonces empiezan a hacer un listado. Entonces parece que nunca termina esto y cada vez se suman más pedidos. Realmente estoy un poco perdido, no sé qué información vos tenés o si nos podés ilustrar un poco al respecto. Esto se politizó y desde el primer momento los grupos que impulsaron eran grupos políticos, así nomás es feliz. Y un grupo de la prensa que apoya incondicionalmente cualquier quilombo. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, volvemos enseguida, pero antes... La Universidad del Norte, una de las primeras universidades privadas del país, tiene más de 30 años de trayectoria institucional. Cuenta con 36 edificios y 9 sedes en todo el país, modernos laboratorios, simposios, publicaciones, carreras acreditadas, imponente cuerpo docente y es el mayor aportante de la cultura en el Paraguay. Consulta al WhatsApp 021-729-4600. ¿Por qué? Porque Uninorte es número 1 en calidad, ciencia y cultura. Estudia en Uninorte y convertirte en un excelente profesional.
Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a los que amamos las carreteras para alcanzar los mejores resultados. Desde Carreteras y algo más ofrecemos a nuestros aliados estratégicos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como Carreteras y algo más, y en X como @perisandrew. Sé parte de nuestro grupo de WhatsApp de noticias de este apasionante sector. En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentan en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguinos en las redes sociales, estamos en Facebook e Instagram. Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que usamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones e iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en las comunidades del país. Coca-Cola, cada gota cuenta. Radio Mil. La aventura de crecer con Avon, con Avon, con Avon. Evolucionamos, caminamos junto con vos, con vos, con vos. Con Avon, con Avon, con Avon, con Avon. Avon, la aventura de crecer. Encontrá tu cuaderno en los principales puntos de venta del país. Avon, calidad que une generaciones. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Un país que no deja de crecer es un país en construcción constante. Y Paraguay lo es. Por eso nosotros, en Saleb, ofrecemos los mejores materiales de construcción para seguir construyendo el país que todos queremos. Tejas, ladrillos, cemento, varillas, piso cerámico nacional, arena lavada, triturada, productos adhesivos para mortero, puertas, marcos metálicos y de madera, y todo para la construcción nacional. Saleb, depósito de materiales de construcción. Contactanos al 0985-810-225. Encontranos en Facebook como Depósito Saleb. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llamanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición.
Tecnoempar S.A., único representante en Paraguay de productos EM1, tecnología de microorganismos eficaces, fórmula con licencia japonesa, agricultura regenerativa para la mejor productividad en cultivos, ganadería regenerativa a través del uso de los microorganismos eficaces EM1. Seguinos en Instagram, @EMParaguay, Facebook Empar. Visítanos en www.empy.com. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. #Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Muy bien, 19-14. A ver qué dice Roberto. Alberto, buenas tardes. También en el Paraguay se practica el tema del crédito estudiantil. Las colonias menonitas del Chaco aplican ese sistema para sus estudiantes. Mira, no sabía eso. Y evidentemente con gran éxito, ¿verdad? Y Alejandro dice, a ver, esto, a ver. El Comité Nacional de la Juventud Comunista de Bolivia saluda a la Juventud Comunista Paraguaya como a toda la comunidad estudiantil organizada de la Universidad Nacional de Asunción, que en la defensa de sus derechos han tomado el rectorado y las facultades. Son un ejemplo de lucha contra los recortes de la derecha en toda la región. Nuestra mayor solidaridad internacionalista con ustedes, camaradas. El gobierno de Santiago Peña, con la mal llamada Ley Hambre Cero, pretende redireccionar recursos y eliminar el Fondo Nacional de Desarrollo, FONACIDE, del que depende educación, ciencia y salud. Poco favor le hacen a la lucha estudiantil estos comunistas apoyándole, ¿verdad? Poco favor le hacen. Ellos creen que están apoyando, están desapoyando. Los paraguayos no comen vidrio. Dale play, dice Julio. Sí, Julio. Hace 30 años me iba a unos cursos en un instituto llamado Nueva Acrópolis y ahí enseñaban que el cambio climático es cíclico y cada 10.000 años cambia radicalmente el clima. Es totalmente natural, dice Armin Rodolfo. Así mismo es, Armin. Vamos a la pausa de vuelta. Radio 1000 AM es tu Radio 1000. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar.
Inscripciones abiertas. Llámanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. #carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. 19, excelente Alberto, dice Estela. Gracias, Estela. Hola Alberto, ayer una oradora de la marcha citó la frase de "podrán cortar las flores" del comunista Neruda. Me dio la sensación de que están asesorados por los chilenos incendiarios, dice Jorge. Yo no escuché, estaba viendo una serie a esa hora. A ver, dice César Marcelo García, ¿qué dice? Brillante, Alberto. En Cuba la gente estudia ingeniería, medicina, abogacía, técnico full, porque si no estás estudiando tenés que ir a Corpiel el Cañaveral. Ahora sos delegado. Nada, no va a salir esa Marta, no te preocupes. Dice, Grecia era la de antes. En este siglo vos podés recorrer toda Atenas y no encontrarás una sola lomitería. Siempre, por lo menos desde que yo ingresé, al menos en arquitectura, hubo exoneración de matrícula para alumnos de escasos recursos. En el primer año bastaba con presentar algunos documentos y una declaración jurada de los tutores si eras menor de edad. El CD de la facultad me consta porque formé parte durante 2 años. Analizaba con escaso rigor esos documentos y aprobaba la exoneración. Incluso podía hacer lo mismo con los aranceles y exámenes. A partir del segundo año tenías que mostrar rendimiento académico con el certificado de estudio, pero era cuestión de haber aprobado la materia del ciclo con un 2. Sí, señor, así era, así es. Siempre hubo eso. Lo que pasa es que se hizo una bandera para sacar plata, no de la universidad, sino de otras partes. Y el que maneja plata ajena es como el que hace gárgara, siempre traga un poco. Pausa de vuelta. Radio 1000 AM es tu Radio 1000. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. #carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, a ver qué dice acá. El sistema educativo, dice por Caro, el sistema educativo alemán selecciona y filtra al terminar la secundaria quiénes van a poder cursar la universidad y quiénes acceden a carreras técnicas de mando medio de primer nivel.
Si un estudiante egresado de secundaria no llega a un nivel requerido para ser universitario, este no es aceptado para ingresar en ninguna universidad. En una sociedad organizada no se puede pretender que todos los jóvenes estudiantes tengan títulos universitarios. Solo en la Facultad de Derecho una egresan 500 abogados por año. Terrible. Así mismo es, por caro. Así mismo es. Pregunto nomás, ¿Cuba el problema es que es el socialismo o que todos vayan a la facultad? No. El problema en Cuba es el socialismo, y el socialismo hace que todos vayan a la facultad. Y lo que se muestra ahí es que si todos los van a la facultad no sirve para nada, Jorge. A ver, Mariana, ¿qué dice? Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Estás solito hoy. Qué puchacha. Si estabas cerca te invitaba. Yo estoy cocinando caldo de librillo con vellú. Qué bárbaro. Estoy acá cocinando tranquilamente. Y te estoy escuchando, Alberto. Y te estoy escuchando que estás solito. Bueno, buena jornada y que llegues muy bien a donde vayas. Dale un beso y un abrazo a Joaquín de mi parte. Chao, Alberto, gracias por todo. Gracias a vos por la invitación, Mariana. Qué rico librillo. Hace años que no como librillo. Cuando éramos chicos comíamos librillo. Decía mamá, esto es puro hierro. Coman librillo, que eso les va a fortalecer la sangre. Bueno, tenemos que irnos. Un placer haber estado con ustedes. Vamos a volver mañana, como siempre, a las 8 de la mañana. El que no esté escuchando a esa hora ya sabe muy bien lo que es. Jarro Café a 1000 fue presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructura en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Salep, depósito de materiales de construcción. Y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.